Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Último programa del año y viene cargadísimo, así que lo presentamos enseguida, el primer tema, de esta forma. Se presentó la encuesta nacional sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo en Argentina. Sucedió el pasado miércoles 15 en el auditorio del anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación y al cumplirse un año de la publicación de la Ley 27.580, que dio aprobación a la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo por parte del Congreso de la Nación. La encuesta nacional sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo en Argentina fue elaborada por la Red Nacional Intersindical contra la Violencia Laboral y la UNDAV, con el impulso de la iniciativa Spotlight, una alianza entre la Unión Europea y las Naciones Unidas por el fin de las violencias de género. El objetivo primordial es aportar información sistematizada sobre esta problemática, fortalecer el rol de los sindicatos como actores clave para la prevención de la violencia y el acoso y contribuir a la construcción de políticas públicas para abordarlas y erradicarlas. Y para hablar de este tema estamos con nuestra invitada, que es la abogada Ana Laura Ruggiero. Ella es especialista en Derecho Laboral, es secretaria de la Asociación de No Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda, que es justamente en el ámbito en el cual se elaboró este relevamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Mariana. Gracias por la invitación. Bueno, con mampara de vuelta. Otra Así vez, que a cuidarse mucho y sobre todo en estas fiestas nos gusta reunirnos y a veces, bueno, nos olvidamos de los cuidados necesarios. Son fiestas distintas, ¿no? Algunos aislados, pero lo importante es cuidarse. Así que contanos, ¿por qué hicieron esta encuesta? Desde la Red Nacional Intersindical contra la Violencia Laboral, ahí participamos muchos de los sindicatos, de los cuales, por ejemplo, mi sindicato de base es parte, que es Anduna. Ahí había una necesidad de tener una herramienta con fundamento para empezar a visualizar lo que es la violencia laboral y el acoso en el mundo del trabajo. En esto la participación siempre en articulación con el Ministerio de Trabajo, también con sus encuestas realizadas años anteriores, y la necesidad también de que sean los sindicatos, los promotores también de esta necesidad de visualizar lo que muchas veces se oculta, lo que no parece a veces tan real, ¿no? Y decir lo que pasa en el ámbito laboral, que obviamente, sobre todo, se ratificó con esta ratificación que hubo, bueno, recién veíamos en el informe del Convenio 190 a través de una ley nacional, que es la 27.580, y la importancia de esto de poder aplicarlo, ¿no? En la vida diaria. Vamos por partes, porque sí, por ahí hay gente que no sabe cuáles fueron los resultados de esta encuesta. Uno de los resultados principales es que 6 de cada 10 trabajadores y trabajadoras experimentaron o experimentan alguna situación de violencia en el trabajo, mientras que 3 de cada 10 dijeron padecerla en su actual trabajo. ¿Ustedes cómo hicieron este relevamiento? El relevamiento se hizo a través de un sistema de encuestas. Obviamente ahí estuvo principalmente como técnico el licenciado Pablo López Fiorito, que es quien estuvo en la presentación cuando se hizo acá la semana pasada en el Congreso la presentación del informe, y es obviamente un sistema de encuestas que tiene que ver con esto del aporte también que hicieron todos los sindicatos. ¿En qué lugares se hizo la encuesta? Los sindicatos de base fueron los principales actores en el aporte de todo el informe, digamos, de elaboración también de las preguntas, o sea, tuvieron una participación muy importante, porque son los conocedores primeros, ¿no?, de la realidad y el intercambio con cada uno de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Te sorprendieron los datos? En algunas cuestiones, por ahí sorprendieron más los datos con respecto a la no denuncia, ¿no? Porque es mucho de esto del que vos decías, de cada 6 de cada 10 trabajadores sufren. También es esto de 3 de cada 10 son los que realizan la denuncia. Solo 3 de cada 10. Solo 3 de cada 10. Y un dato importante para tener en cuenta, que de esos 6 de cada 10 trabajadores y trabajadoras que experimentaron o experimentan algún tipo o alguna situación de violencia en el ámbito del trabajo, en su amplia mayoría son mujeres o personas no binarias, ¿no? Digo, les más afectados. Sí, y no solamente eso, otro dato importante es qué tipo de violencia, ¿no? La violencia psicológica es la que mayor
ampliamente tuvo un porcentaje elevado. ¿Qué sería, por ejemplo, qué tipo de situaciones? Situaciones que tienen que ver con la no asignación de tareas, con el cambio repentino también de tarea o de lugar de trabajo. Tiene que ver también mucho con la persecución de determinado trabajador o trabajadora por determinadas características. Ahí también el informe nos da un relevamiento sobre la discriminación, que es otro de los tipos de violencia que hace como importante. Y en la cuestión de género, no solamente el tema de las personas, de las mujeres y las personas no binarias, sino también el hecho de la diferencia notable con el género masculino en cuanto a quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. Ahí el porcentaje, digamos, el promedio es siempre un superior jerárquico varón, el que ejerce la violencia, sobre todo si hablamos de violencia psicológica. Y con respecto a la violencia por ahí física o verbal, en el mundo que se da, en qué sector de la actividad se da mucho en el sector de comercios, clientes, todo lo que tiene que ver con atención al público y actividades terciarias. Pensaba, ¿qué consecuencias tiene sobre las trabajadoras y los trabajadores vivir o trabajar donde uno pasa muchas horas, ¿no? Generalmente son 8, ¿qué impacto tiene en su vida? Y en el mundo atravesar esas situaciones diariamente en el trabajo. Mucho tiene que ver con esto de que a veces como se prejuicia o se pone en tela de juicio el tema de lo psicológico, ¿no? Pero muchas veces esos trabajadores o trabajadoras terminan con carpeta psicológica, porque obviamente está esto de que dice también la encuesta del miedo a perder el trabajo, esto de la no denuncia o el denuncia para qué, entienden muchos. Esto de la no denuncia tenía que ver como muchas de las excusas o de lo que decían los trabajadores, esto de que no tenía ningún fin hacer la denuncia, o en algunos otros casos el miedo a perder el puesto laboral, o también muchas veces tenía que ver con el desconocimiento hacia quién tenían que erradicar la denuncia. Claro, esto plantea como dos situaciones. Por un lado, ¿hay protocolos de actuación frente a estas situaciones en todos en los ámbitos laborales que ustedes analizaron? ¿Existe ya un mecanismo donde, más allá que no quiera hacer la denuncia, pero existe el procedimiento establecido? En muchos de lo que se ha recolectado del informe sí hay protocolos de abordaje y para prevenir y erradicar la violencia. En otros todavía falta la construcción, y lo que reclaman los trabajadores y las trabajadoras es la formación de equipos interdisciplinarios, de políticas públicas también que articulen con los sindicatos para la elaboración de esta normativa, porque también lo que piden a veces es, bueno, sabemos que hay normativas nacionales, pero finalmente después no se aplican en los ámbitos laborales. Entonces, lo que piden es realmente esa efectivización de esa normativa en cada uno de los ámbitos laborales. Es un reclamo que está, digamos, que va creciendo, igualmente que la capacitación y formación, sobre todo de los trabajadores de tramos medios, en lo que es violencia y acoso laboral en el mundo del trabajo. Y pensaba también que estas situaciones o que los contextos como el que estamos viviendo de desocupación, de precarización laboral en el marco de la pandemia, hacen que, bueno, tal vez la trabajadora o el trabajador se animen menos a denunciar por temor a la reacción que pueda tener el superior jerárquico, no tener el apoyo de las empresas, ¿no? En esto que es tan clave, que deben garantizar justamente un ámbito laboral libre de violencia, como establece el convenio 190, como vos mencionabas, pero también toda la normativa nacional. Sí, y está esto de entender que no tienen un objetivo o que finalmente no va a haber una medida reparadora. Eso como que también es lo que se recaudó dentro del informe, de que entienden de que no va a llegar a ningún fin la denuncia o que no va a haber posterior una medida reparadora. Y es lo que también reclaman a los sindicatos, y a buena hora son los sindicatos, también son los que primero reciben estas denuncias, ¿no? Porque cuando vamos a ver qué actores intervienen, más del 30% de esos trabajadores y trabajadoras se han referido para realizar las denuncias a sus sindicatos de base. La última y cortita, ¿qué le dirías a una trabajadora o a un trabajador o un trabajador que en este momento está sufriendo violencia, algún tipo de violencia en su ámbito de trabajo? ¿Qué tiene que hacer hoy?
Primero que nada, como secretaria general de un gremio de base, le digo que se acerque a su gremio, que haga esa denuncia, que hoy todos los gremios están trabajando y están capacitándose en la formación de lo que es el acoso y la violencia laboral y en lo que es sobre todo generar políticas públicas para erradicarla dentro del ámbito laboral. Y la articulación va no solamente entre los sindicatos, sino, por ejemplo, en este caso con quien llevó adelante el informe, que es una universidad pública, una universidad del Bicentenario, que tienen este objetivo también de lo que es la transformación de la sociedad y la búsqueda de la justicia social. Y la última, un deseo para el 2022. Tu deseo, ya que este es nuestro último programa del año de Punto Género. Y el deseo, y sobre todo por este programa, ¿no?, que cada vez nuestro país esté un poquito más justo en lo que es a la paridad y en lo que es a la erradicación de la violencia de género. Bueno, muchas gracias, Gracias Ana. a vos. Muchas gracias por traernos estos datos tan interesantes y sobre todo para pensar cómo hacer para erradicar justamente las violencias y en este caso en el ámbito del trabajo. Y tenemos un tema ahora que tal vez te suene medio tabú, porque es difícil hablar de la muerte y de elegir cómo morir. Y se acaba de presentar un proyecto que lleva el nombre de Alfonso, un joven cordobés que justamente pidió una ley para el buen morir porque padecía esclerosis lateral amiotrófica, ELA, y falleció en el 2019 con un padecimiento psíquico enorme al no poder ni siquiera mover las pestañas. Y vamos a hablar de este proyecto. A veces genera incomodidad y presentamos ahora este informe para dar cuenta de este tema. Se presentó un proyecto de ley para regular la ayuda para morir dignamente a través de la eutanasia y el suicidio asistido. La iniciativa lleva el nombre de Ley Alfonso, en homenaje al cordobés Alfonso Oliva, que falleció en 2019, a los 36 años, por una esclerosis lateral amiotrófica, con un padecimiento psíquico enorme, al no poder mover más que sus pestañas. El joven reclamó una norma que les permita a pacientes terminales o con enfermedades que causan situaciones de vida insoportables poder poner fin a sus días. El proyecto fue presentado por la diputada del Frente de Todos, Gabriela Esteves. La idea es, como en otras leyes de ampliación de derechos, que reciba apoyos de distintos bloques en forma transversal. De aprobarse, se podría llevar adelante un procesamiento similar al solicitado y luego suspendido por la colombiana Marta Sepúlveda, que también padece ELA, pero todavía no se encuentra en una fase terminal de la enfermedad. Bueno, qué tema, ¿no? Puede generar incomodidad, a veces es tabú, hay quienes prefieren no mirar y quienes estuvimos por ahí cerca de acompañar a algún familiar en ese tramo final de la muerte, como me tocó a mí hace muy poquito acompañar a mi papá, nos preguntamos por qué no es posible en la Argentina garantizar para evitar los sufrimientos de alguien que sabemos que indefectiblemente va a morir, ¿no? ¿Hay forma? Hoy sí hay una ley de muerte digna, pero ¿se puede tomar alguna otra medida, lo que se conoce como la eutanasia, que es en realidad, por ejemplo, la administración directa al paciente de una sustancia por parte de un profesional de la medicina competente? O la prescripción o suministro al paciente por parte de un profesional competente también de alguna sustancia que lo ayude a un suicidio asistido. Bueno, esto es un poco lo que plantea este proyecto que intenta regular estos aspectos y para hablar del tema estamos con un profesional que viene reflexionando mucho acerca de la posibilidad de la eutanasia y del suicidio asistido y de la muerte digna en la Argentina, que es el médico y profesor adjunto de la División Tocoginecología del Instituto Universitario del Hospital Italiano, que es Mario Sebastiani. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo va? ¿Cómo estás vos? A Mario lo conocemos por otras temáticas que también tienen que ver con estos debates que tienen que ver con el derecho a la salud, a la vida, ¿no? Lo hemos escuchado en la discusión por el derecho al aborto y también está involucrado con este tema. ¿Cómo analizás vos? ¿Es necesaria una ley? Yo leía un artículo tuyo que decía que no era necesaria una ley para garantizar estos derechos. Y uno sabe que cuando llega a la terapia intensiva y se encuentra con un familiar
que está atravesando esta situación, que ha dejado su voluntad de no tener un encarnizamiento terapéutico. Y los profesionales dicen, bueno, yo no puedo hacer nada, tenemos que esperar a que esa desconexión sea natural. Yo diría lo siguiente, Mariana. Por lo pronto hay dos preguntas que tienen que hacerse la sociedad y los legisladores. La primera es si el derecho a morir es un derecho humano. Primera pregunta que tenemos que tener entre todos y darle una respuesta. La mía, probablemente la tuya, es sí, decididamente, porque la muerte forma parte de la vida. ¿Por qué se la tengo que dejar a los demás? ¿Cuál es el motivo por el cual los demás tienen que juzgar mi dignidad, mi dolor, mi sufrimiento? Entonces, primera pregunta, si es un derecho humano. La segunda es, dentro de los fines de la medicina, ¿está el ayudar a morir? Porque uno piensa en la medicina y dice, no, la medicina está para prevenir las enfermedades, para curarlas, para aliviar el sufrimiento. El famoso juramento hipocrático. No tener una muerte prematura. Pero yo diría que hoy, y esto ha cambiado de alguna manera, ha cambiado en los distintos centros de bioética del mundo, hoy se dice que sí tenemos que estar para ayudar a morir. Motivo por el cual yo diría, Mariana, que tiene que ver con el anterior tema, que era, por ejemplo, en la discusión del aborto, libertad. La libertad de poder elegir. ¿Y por qué la libertad de poder elegir? Porque es mi vida, es mi dignidad, es mi dolor y es mi sufrimiento. Y esto no se lo puedo dejar a un grupo médico, no se lo puedo dejar a una mayoría parlamentaria, no se lo puedo dejar al Estado. Es algo que tiene que surgir fundamentalmente de mí, porque estamos hablando de mis valores y de mi vida. Entonces, de alguna manera, esto es muy importante que le saquemos las cadenas a la medicina de manera tal de que nos pueda ayudar en un evento que es, además, vos decís, ¿hace falta la ley? Sí, hace falta la ley, Marina, pero si yo tengo, como dice Susana Cirus y la doctora Susana Cirus, si yo tengo una indicación médica, tengo el consentimiento del paciente y tengo el derecho a tener una muerte, derecho constitucional a tener una muerte digna, bueno, en términos generales uno podría decir, no hace falta la ley. Bueno, no todos los médicos, aún queriendo ayudar a los pacientes, no van a reaccionar de esta manera por medicinas defensivas de las cuales estamos muy acostumbrados y todo el mundo sabe que una gran parte del cerebro médico funciona en una medicina defensiva. Entonces me parece que lo que hay que hacer es aplaudir a los legisladores, acompañar a los legisladores. Legisladores, nos hubiera gustado una ley única, digamos. Nos hubiera gustado, pero bueno, no es así. Vamos a aplaudirlos a todos y a los que lo ayudaron. Tener cuidado con las comisiones, eso de crear comisiones que vayan cuidado, a ver cómo está funcionando esto, a ver si no hay distorsiones. Estas comisiones, con todo respeto por las futuras comisiones, pero estas comisiones en términos generales van a proteger a los médicos, van a proteger no sé qué moral, y en términos generales perjudican al enfermo. Esto ha sucedido exactamente con la colombiana, ¿no? Claro, vos sabés que, mira, justamente te iba a proponer, estamos en comunicación con María Camila Hidrobo, que ella es periodista judicial de Radio Nacional de Colombia. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo va? Hola a todos, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a vos. Nos acordábamos de lo que sucedió con tu compatriota Marta Sepúlveda hace poquitos meses, ¿no? Que ella estaba dispuesta a atravesar un procedimiento de un suicidio asistido, sería una eutanasia en Colombia. Tiene 51 años, padece ella también la esclerosis lateral amiotrófica y ella no se encuentra en una fase terminal, pero había llegado a esa autorización para poder decidir sobre su muerte. Sin embargo, muy sobre el filo, a último momento, se suspendió ese procedimiento. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto y cuál es la regulación en Colombia? Mira, en 2018 a Marta le descubren la enfermedad. Ella decide que hacia 2021, aunque no ha llegado a un estado crítico de su enfermedad, sí se empieza a padecer dolores intensos, por lo que decide que va a realizarse la eutanasia. Motivo por el que empieza a seguir como los protocolos que están establecidos. A ver, María, te pido un minuto a ver si podemos mejorar la comunicación porque no te estaríamos escuchando muy bien de este lado. A ver si ahí se puede mejorar. Vamos a probar de vuelta. ¿Estás ahí del otro lado?
¿Me escuchan ahora, sí? Ahí se escucha mejor, creo. Probamos. Listo. Bueno, les comentaba que a Marta le descubrieron a inicios de 2018 esa enfermedad. Ella empezó a padecer los dolores propios y hacia 2021, a inicios de este año, pues ya los dolores venían aumentando, motivo por el que decidió realizarse la eutanasia. Pero la ley colombiana, primero el paciente debe entender qué es a lo que se va a enfrentar, segundo debe hablar con la familia y tercero una junta médica debe dar su aval para poder realizarse el procedimiento. En el caso de Marta se hicieron todas esas gestiones y ella logró que le dieran el permiso. Sin embargo, faltando 36 horas para realizarle la eutanasia, le fue cancelado el procedimiento porque ella había salido hacia atrás en medios de comunicación expresando que se sentía muy conforme con su decisión. Era un hecho histórico porque era un paciente no terminal que iba a acceder a la eutanasia y por eso la Junta Médica la llama otra vez a revisión y le dice: no, usted está muy bien, usted no puede practicarse este procedimiento. Ella obviamente vuelve a los jueces del país, les pide que por favor le permiten hacerse el procedimiento, que ella está segura, y después de estudiar el caso, un juez de Medellín, que es donde ella vive, acepta y le ordena a la EPS que en 48 horas le permita, empiecen a organizarse de nuevo para poder hacer el procedimiento como tal. Hacia inicios de este mes, precisamente, ya se supo que estaba todo autorizado, pero por decisión de ella, teniendo en cuenta todo lo que pasó por haber salido en medios de comunicación, no va a ser pública la fecha de su eutanasia hasta el día que ya se la realicen y sus abogados lo comunicarán a los medios de comunicación, motivo por el que por el momento se sabe que sí se le va a realizar el procedimiento, que es histórico porque ella no es todavía un paciente terminal, pero que ya puede realizarse este procedimiento. Bien. Además, porque en Colombia, hacia julio de este año, la Corte Constitucional autorizó y amplió que la eutanasia se la puedan hacer más personas, no solo personas en estado terminal, que era una de las reglas que estaban en nuestras leyes, sino también para esas personas que consideren que su vida ya no es digna como ellos la están llevando. María, muchísimas gracias por este informe tan completo y bueno, esperemos entonces que Marta Sepúlveda, cuando sea el momento indicado, pueda finalmente cumplir con su deseo, con su voluntad, en este caso de poner fin a su vida de tanto padecimiento, ¿no? Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias a ustedes. Y un dato adicional que quisiera darles. También la Corte está estudiando despenalizar el suicidio médicamente asistido acá en Colombia. En ese tipo de casos es precisamente una persona con una enfermedad incurable puede causar su propia muerte, pero asistido por un médico. Entonces ese es uno de los grandes debates que tendremos el próximo año en Colombia para seguir defendiendo el derecho a la muerte y a la vida digna. Clarísimo. Muchas gracias, María. Completísimo tu informe. Bueno, ahí estaba, ¿no? Dando cuenta, yo no sabíamos, no había trascendido que Marta Sepúlveda finalmente va a poder acceder a este procedimiento para poner fin a su vida como una decisión de autonomía, ¿no? Creo que esto es clarísimo. Vos lo decías al principio, si es un derecho humano la posibilidad de decidir. Genera incomodidad, ¿no? A veces hablar sobre la muerte en Argentina por nuestra idiosincrasia y creo que, como vos decías al principio, coincido plenamente, Mario, tiene que ver con reafirmar nuestro derecho a decidir sobre nuestra vida y sobre nuestro cuerpo. Siempre que hablamos de libertades individuales, siempre hay un ron, siempre hay alguien quiere meterse en nuestras libertades individuales, cuando en realidad el artículo 19 de la Constitución dice que lo que no molesta a los demás y lo que no perjudicamos está exento de los jueces y es un problema de Dios. En fin, sí, supongo que quizás muchos resquemores hay en torno a que pueda haber abusos o que pueda haber, digamos, imponerse esta decisión a quien no la quiera tomar en contextos, por ejemplo, de litigios
digo, en familias que quieran acceder a bienes de algún familiar que esté transitando una enfermedad, pero que no sea su voluntad terminar con esa vida, ¿no? Perfecto que trajiste este ejemplo, pero la gente tiene que saber, los legisladores tienen que saber el abuso que existe hoy. Suponete que yo estoy frente a un enfermo que está con un sufrimiento y un dolor pavoroso. Yo me quedo cruzado de brazos y no hago nada. La ley me protege, la ley no me dice nada, pero soy un inmoral. Vamos a entender, soy un inmoral. Ahora tengo un paciente, en cambio, que está con un sufrimiento pavoroso, unos dolores tremendos, y yo lo ayudo a morir. La ley me pone preso, me dice que soy un homicida, sin embargo, he hecho una acción absolutamente moral. Esto es lo que hay que comprender. Entonces, en vez de estar pensando en los abusos, los probables abusos que hay en cualquier orden en la vida, siempre puede haber algún abuso, siempre puede haber algún error, pero no se puede legislar sobre eso. Hay que legislar pensando en los ciudadanos, hay que legislar en este caso pensando en los enfermos. Y ahí viene el otro tema, que es el suicidio asistido, ¿no? Pero tiene que ser de nuevo un enfermo terminal. ¿Qué es lo que pasó en Colombia? El enfermo terminal. Señores, es un problema mío. No es un problema de ustedes. ¿Quién dice cuán terminal soy? ¿Dónde está el termómetro de cuánto dolor tengo que dar? ¿Cuál es el termómetro de mi dignidad? ¿Cómo? La dignidad es intrínseca de cada uno de nosotros. ¿Quién va a juzgar de todos los que estamos acá la dignidad de los demás? Entonces, de nuevo, ¿de qué estamos hablando acá? ¿De medicina? ¿Estamos hablando de la muerte? ¿Estamos hablando de libertades individuales? ¿Y qué es lo que tiene que hacer este palacio? Favorecer las libertades individuales. Mario, la última, un deseo para el 2022. Que salga esta ley. Que salga. Decididamente, que salga esta ley. No puede ser que nos lleven a discutir, Mariana, y vos esto lo sabés, años. No es para discutir años. Las posturas están claras y además nadie va a estar obligado a recurrir a la eutanasia o el suicidio asistido. Para que tenga una idea la población, solo el 1.8, 2% en países como Holanda, como Bélgica, accede a esto. Pero tengamos la posibilidad de que yo hoy no lo quiero, pero tengo la posibilidad el día de mañana de pedirlo. Y esto es lo que hay que legislar. Bueno, clarísimo, Mario. Muchísimas gracias, como siempre, por traernos tus ideas, tu apasionamiento y sobre todo claridad para pensar temas que desde el punto de vista de la bioética generan discusión. Muchas gracias a vos. Bueno, nosotros y nosotras nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más Punto Género. No te vayas. Nuevo bloque de Punto Género y estamos en comunicación con la diputada del Frente de Todos, Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal? Hola, Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, último programa del año y nos interesaba hacer balance. ¿Qué se avanzó? ¿En qué proyectos destacarías que se lograron aprobar este año, que fueron importantes desde la Comisión de Mujeres y Diversidad? Y después vamos a puntear lo que quedó pendiente para el año que viene. Bien. Bueno, yo creo que en realidad estamos a punto de cumplir un año de la sanción del proyecto de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que si bien fue al filo de, terminando el 2020, creo que es un balance recontra positivo haber comenzado el año ya con la implementación de esta ley, que concretamente trae muchas mejoras a la vida y a la situación de cómo transitar una interrupción voluntaria para muchísimas mujeres en nuestro país. Creo que hemos tenido, la sanción del cupo laboral travesti trans, me parece que es un dato bien interesante como para tener dentro de las cosas que hicimos este año. La posibilidad de aprobar también la ley de equidad en medios de comunicación. Avanzamos con algunos dictámenes que son también bien interesantes. Te propongo una pausita en el sentido de que mencionás la ley de equidad de género en los medios de comunicación o la ley de equidad en los medios de comunicación, que todavía le falta la reglamentación.
Sí, totalmente. Sí, están ahora en la tarea de reglamentarla, así que sí, está pendiente. Bueno, digamos, es el proceso que implica esta situación, pero sí, está en plena reglamentación. La ley de cupo trans sí se está implementando. Es así, porque además ya habíamos tenido previamente el decreto de nuestro presidente, así que ya se estaba implementando como política pública. A nosotros nos parecía importante darle, digamos, ese cierre de contar con una ley para que no sea solamente la política de un gobierno, sino una política de Estado, y además también como necesidad de algún modo de coronar la militancia de las organizaciones travestis y trans, teniendo también la sanción de la ley. Bien. Y bueno, lo hemos analizado también acá en el programa, cómo se viene implementando la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que aunque hay desigualdades en el país, como en otros aspectos que tienen que ver con garantizar derechos, es una ley que se está aplicando. Y eso creo que es lo importante. La provincia de Buenos Aires, que es la principal provincia por su población, ha establecido e implementado en la mayoría de sus municipios tiene garantizado la posibilidad del acceso a esta práctica en hospitales provinciales, municipales y en centros de salud. Y como siempre decimos, en la mayoría de los casos se trata de intervenciones, de procedimientos que se hacen con medicamentos, ¿no? Que eso también hay que destacarlo, y tempranamente las mujeres y personas gestantes se están acercando a solicitar la práctica cuando, por supuesto, la necesitan. Totalmente, totalmente. Yo creo que nuestra provincia particularmente se está llevando adelante muy bien. Por supuesto, como vos decías, esa heterogeneidad que vemos en provincias también la vemos a nivel de cada municipio. Hay municipios que tienen una práctica muy comprometida con este tema y hay otros que no, pero digo que hay también el rol del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Salud de la provincia. Ambos dos están con una lógica también de articular y de llevar adelante, promover, digamos, esta política pública en los municipios también. Así que creo que en ese sentido vamos también teniendo datos que son muy, muy interesantes a la hora de poder dar cuenta de la eficacia de esta política, ¿no? O sea, en la baja de muertes por abortos clandestinos, o esos datos que teníamos previo a la sanción de la ley. Entonces me parece que eso también da cuenta de un proceso. Yo lo incluiría inclusive también dentro de la lógica de los cuidados, ¿no? El cuidado para las mujeres lesbianas y varones trans que toman la decisión de interrumpir un embarazo. Bien, mencionábamos entonces estas tres normas, estas tres leyes que se aprobaron. ¿Alguna más destacarías de este 2021? A mí me parece también interesante el proceso que pudimos dar para lograr el dictamen de varios proyectos que lamentablemente no llegaron a discutirse en el recinto, con lo cual eso implica que vamos a tener que volver a discutirlo, pero igual quiero valorar ese proceso que tiene que ver con la ley Johanna. O sea, nosotros trabajamos paridad en deportes, paridad en empresas, ley Johanna, pensando en todo lo que es la política de la intervención frente a una situación de muerte perinatal y cómo se aborda esa situación familiarmente. Bueno, digo, por traer algunos dictámenes en los que también estuvimos trabajando. ¿Decías que pierden estado parlamentario o podrán ser debatidos en el recinto el año próximo? No, se caen los dictámenes, así que hay que volver a trabajarlos en las comisiones. Lamentablemente eso es así, pero también me parece que es parte de las condiciones que tenemos hoy en un Congreso con mucha paridad, que por otra parte es una decisión del pueblo, tener un Congreso con este nivel de paridad, pero lo cual implica una necesidad muy minuciosa de trabajar en cada definición, en cada proyecto, y bueno, estos han quedado por fuera. Uno de los temas de la agenda feminista tiene que ver con el tema del Poder Judicial y cómo todavía las mujeres, cuando se acercan a denunciar violencias, situaciones de abuso en torno a sus hijes, todavía encuentran resistencia a que su palabra sea escuchada, sea creída, se sigue poniendo en dudas, en algunos casos hasta se aplica con algún nombre encubierto lo que se conoce como el falso síndrome de alienación parental, esta idea de que la madre le lava la cabeza al hijo o a la hija para que acuse a su padre o a su progenitor de alguna situación de abuso. ¿Crees que desde el legislativo se pueden implementar algún tipo de reformas
que transformen esa justicia que sigue siendo patriarcal, aunque sabemos también que hay jueces y juezas comprometidas con los derechos de las mujeres y de los niños? Yo creo que el Poder Judicial es también un mundo muy heterogéneo, muy amplio, y que, como vos decís, hay personas que trabajan de un modo comprometido y que incorporan en sus fallos y en todos sus procesos la perspectiva de género, pero también es interesante, o más que interesante, es importante ubicar que hay una gran parte del Poder Judicial que sigue siendo patriarcal y machista, y esto, como vos decís, se ve en sus fallos. Y con el tema de la violencia, o sea, está la violencia vicaria, que es un tipo de violencia que realmente está haciendo estragos en muchas familias, porque, bueno, es esto que vos decís, se toman del concepto del síndrome de alienación parental para de algún modo descreer de la palabra de las madres, para descreer de la palabra de niños, niñas y niñas que denuncian a sus padres por abuso, por maltratos. Y cuando hay que tomar una definición, como hay un componente muy fuerte de formación patriarcal, lo que se hace es desconocer y no escuchar estos testimonios, y entonces se termina fallando en contra de estos niños, niñas y niñas. Entonces sí creo que necesitamos una transformación muy profunda del Poder Judicial. A veces estamos en esta discusión de cómo hacer una reforma integral, porque no va la cosa de ir poniendo parches y parches y parches, pero lo cierto es que también hay urgencias, y en este debate yo creo que estamos hoy también, y es un debate, por otra parte, también es un debate que sostenemos algunas diputadas, algunos diputados. No es un debate que esté, digamos, generalizado en el contexto del Congreso, de la Cámara, por lo menos de diputados y diputadas. Entonces, eso también hace que los avances sean como muy paso a paso y con mucha dificultad también. Pero creo que sí, que frente a esto tenemos problemas muy complejos que generan mucha impunidad y más padecimiento del que ya implica una práctica abusiva y de maltrato, a veces hacia las mujeres, pero bueno, este concepto de violencia vicaria es bien importante también, porque significa esa violencia que se ejerce contra una mujer, pero a través de sus hijos, hijas e hijes, entendiendo que, está el femicidio como causa irreparable y fulminante, y está la violencia vicaria como este daño que no es directamente a la mujer, pero es tan tremendo como un femicidio. Sí, a lo que más le duele, ¿no? Ese es el concepto. Apuntar que, bueno, son los hijos y las hijas, y la verdad que son situaciones tremendas. Uno de los temas... Sí. No, una cosa, que en esto estamos acompañando a las madres protectoras, y seguramente, el viernes, en los últimos días de la semana, salimos a acompañar a Daniela Dosso. Es una madre protectora que está peleando también por la situación de su hijo Martín, que sufrió abusos y maltratos por parte de su padre, y que la justicia no está acompañando este proceso realmente, ¿no? Esto es bien grave. Y decíamos que entre los temas pendientes ya se anunció, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad anunció que se va a debatir la 26485, que es la Ley Integral de Protección contra la Violencia hacia las Mujeres, pensando que es una ley que fue de avanzada en el año 2009, cuando se aprobó acá en el Congreso, pero que tal vez necesita ayornarse, incorporarle otras formas de violencia y otros procedimientos que permitan a la justicia actuar con mayor celeridad, con mayor precisión. ¿Cómo va a ser este proceso de discusión que se anunció federal a lo largo y a lo ancho del país? Bueno, la intención es esto que decías vos, llevar adelante un proceso participativo de actualización de la ley 26485. La idea es poder constituir foros en distintas provincias de la Argentina, en todas las provincias de la Argentina. O sea, un proceso en el que participen todas las organizaciones, todos los espacios gubernamentales que así lo deseen, y que podamos, y todas las personas que quieran participar en esta actualización, y entonces poder avanzar en un texto de esta ley que se basa y que toma
tomado como ejemplo y como base este texto de la ley 26485, pero que necesitamos actualizarla en varios puntos. Uno, en principio, es que es una ley binaria, necesitamos ahí incorporar toda la perspectiva de la diversidad sexual. Hay violencias que tal vez en ese momento no estaban tan claras o no eran problemas en ese momento. Por decir una, la violencia digital, que hoy es un tipo de violencia muy grave, muy cotidiano y muy aparte en el entramado social, desde cuestiones gravísimas hasta las cuestiones más cotidianas y sobre todo con las adolescentes. Entonces necesitamos también poder dar cuentas de esta situación y otros atravesamientos que seguramente van a ir surgiendo en estas discusiones. La intención es poder empezar entre febrero y marzo las cuestiones más organizativas para avanzar con este debate a partir de marzo. Seguramente hasta junio o julio, esos son algunos plazos que nos habíamos dado, y luego tener un proceso de escritura y de todo lo que significa la técnica legislativa para poder presentarlo el 25 de noviembre del 2022. Esos serían como, digamos, los procesos y las metas de trabajo que nos estamos dando. Muy bien, o sea, vamos a seguir con atención todo el seguimiento de este proceso para discutir la 26485. Y la última, te pregunto, Mónica, hoy es el último programa del año de Punto Género. ¿Algún deseo que tengas para compartir con nosotras y nosotros para el 2022? Bueno, deseo que podamos seguir profundizando en toda la agenda feminista y transfeminista, porque creo que en esa profundización podemos constituir una sociedad más que pueda convivir con todas sus diversidades. Me parece que, bueno, el deseo es eso. Claramente un mundo donde quepan todos los mundos. Ese es mi deseo para el 2022. Hermoso. Bueno, muchas gracias y felicidades para vos también. Para vos también, Mariana. Gracias. Siempre. Abrazo. Abrazo. Último tema de Punto Género. Estamos en comunicación con la diputada Carolina Moisés, de Frente de Todos de Jujuy, por un tema muy grave. Denunciaron al jefe de los fiscales en esa provincia, en Jujuy, por violencia laboral y de género. Es la segunda vez que una subordinada y una abogada lo denuncia. Él es Sergio Lelo Sánchez, y para esto vamos a hablar con justamente la diputada Carolina Moisés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carolina? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? La verdad que un gusto estar en contacto con vos y bueno, ya llegando al fin del ciclo también en Punto Género. Sí, terminando el último programa del año. Nos volvemos a encontrar el año próximo, pero en este programa no quería dejar de mencionar este problema. María Eugenia Río era subordinada de él, lo denunció. Está viviendo una situación muy dramática por todo lo que viene padeciendo, pero es la segunda abogada que denuncia situaciones similares. ¿Nos podrías contar, para quienes no están tan al tanto, cuál es la situación? Y la gravedad que vos describís, también está Agustina Aramayo, que fue la primera que se animó a denunciar al jefe de los fiscales, y estoy segura que hay varios casos más que lamentablemente todavía no se hacen públicos porque las chicas y tienen mucho miedo. Acá hay una situación de, además del abuso laboral puntualmente, estamos hablando de una particularidad que este funcionario tiene un poder autárquico, es el jefe de los fiscales, no tiene ninguna superioridad por encima suyo porque este es un invento de una legislación en la cual se fortaleció aquí la concentración de poder y la politización de la justicia, y en esos términos, desde ese momento se genera un abuso de poder que en este caso en particular impacta en lo que es violencia de género puntualmente, con un jefe de fiscales que tiene sus facultades todo lo que es la investigación de delitos, así que vos imaginate si no hay una situación de distorsión ahí ante quien ejerce este poder para dentro de su propio ámbito de trabajo, ¿no? Y claro, en este porque caso, yo pensaba, estos mismos delitos por los cuales fue denunciado,
lo deben investigar subordinados suyos. Exactamente. Ese es el problema. El fiscal Lelo Sánchez es el jefe de todos los fiscales, por lo tanto tiene en sus manos toda la investigación criminal de cualquier tipo de delito penal. En este caso, imagínate la idoneidad que se debe exigir para ese cargo y el criterio y digamos que el perfil que debe tenerse y las conductas que se deben cuidar de quien tiene tanto poder en sus manos, ¿no? ¿Cuál es la situación de las denunciantes, de las abogadas denunciantes? Bueno, las chicas, la verdad es que están pasando por una violencia sistemática, primero por lo que sufrieron, después porque decidieron hacerlo público, y eso tiene un altísimo costo personal para ellas. Han sido todas, las dos, digamos, amenazadas, acosadas, en términos sociales, laborales, desplazadas totalmente. Se les ha hecho un vacío realmente violento en términos de que somos una sociedad pequeña todavía en Jujuy, donde los vínculos laborales y de trabajo definen mucha parte de nuestra vida cotidiana. Las chicas, bueno, han sufrido después, posterior a eso, las consecuencias dramáticas de haber tomado la decisión de denunciar, ¿no? Están con acompañamiento psicológico. Bueno, la verdad es que se han multiplicado sus problemas a partir de que decidieron denunciarlo, porque en vez de que se haya atendido a las víctimas, en este caso de violencia laboral, lo que se produjo fue una multiplicación de la violencia, más allá de que hemos tratado de acompañarlas, de estar a la par, de ponerle la atención necesaria, pero bueno, no es suficiente porque lo que debe funcionar es la justicia. Sí tienen el acompañamiento también de la multisectorial de mujeres de Jujuy. Sí, tenemos, la verdad es que una fortaleza importante ahí. Creo que en los últimos años sí podemos destacar el crecimiento de la multisectorial de género, la madurez también en toda su dirigencia a la hora de consolidar puntos en común, luchas compartidas y estrategias sistemáticas para poder ir logrando los objetivos de la igualdad de derechos en nuestra provincia. Así que ese colectivo de la multisectorial de género está a la par en estos casos y en todos los casos de violencia de género. Lo que falta quizás es un mayor compromiso por parte de quienes tienen responsabilidades institucionales, ¿no? Como en el caso de la titular del Consejo de la Mujer en la provincia, las diputadas provinciales, mujeres, porque, como te digo, es un poder independiente al cual solamente se lo puede juzgar desde un sistema bastante complejo, pero desde otro poder, ¿no? Ya sea el poder ejecutivo en manos del gobernador y de Alejandra Martínez, que es quien está a cargo del área de género, o a cargo del poder legislativo por alguna posición, creo que a esta altura injustificable, digamos, de las mujeres diputadas y diputados varones también, ¿no? Qué difícil, respecto ¿no? a hacerse cargo. Qué difícil, digo, ¿quiénes se van a animar a denunciar después de esta situación? Eso es lo que uno piensa, ¿no? Si sienten que no hay salida. Carolina, te pido, dado que este es el último programa de este año de Punto Género, nos volvemos a encontrar el año próximo, un deseo que quieras compartir con nosotras y con nosotros para el 2022. Indudablemente que lo transitemos con mucho cuidado porque se está llegando a un punto complicado nuevamente de la pandemia en el mundo y eso nos va a tocar. Así que creo que como máxima prioridad, los seres humanos estos últimos tiempos hemos aprendido a valorar la vida y la salud. Y para eso tenemos justamente que vacunarnos, cuidarnos y ser solidario con el otro, que significa tomar la distancia necesaria en el momento en que nos enfermamos. Bueno, te mando un abrazo y felicidades para vos también.
Muchas gracias a vos, Mariana. Un beso grande a toda la producción y felicitarte por todo el trabajo que haces. Bueno, gracias. Bueno, y llegamos al final del programa. Hoy, último programa, como decía, de este año. Nos vamos a volver a encontrar en el 2022, como lo venimos haciendo hace ya varios años en Punto Género. Pero bueno, quería desearles que puedan compartir este fin de año con sus afectos más cercanos, ¿no? Hay muchos y hay muchas que tal vez lo pasen solos o solas en el aislamiento que nos tiene acostumbrado el cuidarnos por el COVID. Pero bueno, aprendimos a usar las tecnologías para estar más cerquita y a algunos nos ha pasado. Y ojalá que para el 2022 podamos seguir construyendo, trabajando para construir una sociedad más igualitaria, más inclusiva, sin discriminación y sin violencias. Ese es mi deseo para el 2022. Les mando un beso grande y que empiecen con la mejor energía el próximo año. Chau.